¿Cómo están, muchachos y muchachas del sexto grado A de educación primaria? Sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema súper importante. Te pido que por favor estés concentrado y que logres ver el video completo de la clase, ¿ya? Ya que tú sabes que mi metodología es una evaluación constante. Más tarde nos vamos a ver en un momento de asesoría y de todas maneras yo siempre rescato de ello la participación. Y ahí yo puedo notar, puedo comprobar quiénes han visto el video, quiénes han comprendido el tema. Bien, comenzamos con esta primera diapositiva. La señora Filomena recibió el bono familiar. Repetimos, la señora Filomena recibió el bono familiar. Debajo hay dos preguntas. ¿Quién recibió el bono familiar? ¿Cuál será tu respuesta? Yo sé que tú me vas a responder la señora Filomena. Muy bien. Ese elemento que yo sé que todos responderían, la señora Filomena, dentro de esa oración del todo, es una estructura que pertenece al denominado con este nombre sujeto. Es por eso, la siguiente pregunta dice, ¿de qué tema hablaremos hoy? Pues hoy hablaremos del sujeto. Primer punto, vamos a definir qué cosa es el sujeto. Se denomina sujeto a los seres vivos, seres inanimados u objetos de los que se está diciendo algo en la oración. Muy bien, entonces, a ver, resumen, síntesis. El sujeto es ser vivo, ser inanimado u objeto. ¿De quién vamos a decir algo en la oración? 2. Reconocimiento. Si la oración está refiriendo seres vivos, nos preguntaremos. ¿Qué nos podemos preguntar? Si la oración trata de seres vivos, tú tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Quién, o si no, quiénes, más el verbo, más el resto de la oración? RO significa resto de la oración. Entonces, para poder reconocer el sujeto en una oración que esté hablando de seres vivos, tú harás esta pregunta. Ahora, si es que la oración no está hablándote de seres vivos, te está refiriendo seres inanimados, o sea, que no tienen vida, o si no, te están hablando de objetos, entonces la pregunta cambiará. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿qué más el verbo más el resto de la oración? Punto número 3, vamos a aplicar. Aplica, dice acá. ¿Qué vas a aplicar? El reconocimiento, pues, del sujeto. Tienes que reconocer el sujeto utilizando estas preguntas. Dice, halla el sujeto en los siguientes casos. Tenemos 4 oraciones. Repatriaron a las colombianas y a las cubanas. Esta oración tiene como verbo repatriaron. Repatriar significa hacer que una persona regrese, retorne a su patria de origen. Entonces, se supone que quienes realizan esta acción de repatriar son personas, porque me imagino que estas personas son quienes ejecutan esta acción. Entonces, la pregunta aquí será, ¿la oración estará hablando de seres vivos o de seres inanimados u objetos? Por supuesto que está hablando de seres vivos, eso podemos deducir. Entonces tú tienes que aplicar la primera pregunta. Y aquí la primera pregunta tiene al verbo en forma plural. Por lo tanto, entonces tú vas a aplicar la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes repatriaron? Resto de la oración. Sigue haciendo la pregunta. ¿Quiénes repatriaron a las colombianas y a las cubanas? Y la respuesta es ellos, o si no, ellas. Pero, profesor, aquí no está ellos ni ellas. Ah, déjame decirte
que esta oración posee un sujeto tácito. El sujeto no está presente, más se sobreentiende, se deduce. Siguiente oración. La fe mueve montañas. En esta oración no se está hablando de seres vivos porque la fe es un sentir, es una creencia, es un dogma. Entonces no es un ser vivo. La pregunta que tienes que aplicar en esta oración será la segunda. ¿Qué más el verbo más el resto de la oración? Entonces tú te preguntarás, ¿qué mueve montañas? ¿Qué mueve montañas? Y la respuesta es sencilla, la fe. Entonces, en esta segunda oración, el sujeto sería la fe. Y cuando el sujeto está presente en la oración, se llama un sujeto expreso. Siguiente oración dice, ella no tiene sentimientos. En este caso, la oración refiere a un pronombre, ella. Ella es una persona, es una mujer. Por lo tanto, es un ser vivo. Entonces, aplicas la primera pregunta para hallar el sujeto. ¿Quién? Como el verbo está en singular, harás la pregunta con quién. ¿Quién no tiene sentimientos? ¿Quién no tiene sentimientos? La respuesta será ella. Ella es el sujeto. Y por último tenemos la oración, a la actriz le dieron un gran premio. Al leer esta oración y al identificar el verbo que es dieron, se deduce que quienes dan un premio o quienes entregan el premio, se asume que son seres vivos, son personas. Porque ¿quién te va a entregar a ver un premio? ¿Quién podría entregar un premio a la actriz? Otras personas, ¿no? Autoridades, qué sé yo. En este caso, la oración nos está hablando de seres vivos. Entonces, la pregunta que harás es la primera. Y como el verbo está en plural, porque dieron está en plural, entonces tú vas a aplicar la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes dieron, ojo, quiénes dieron un gran premio a la actriz? ¿Quiénes dieron un gran premio a la actriz? Y la respuesta aquí es ellos, ellos, o si no ellas. Entonces, también el sujeto aquí no está ellos, no está ellas. Por lo tanto, el sujeto es tácito, no está presente, pero se sobreentiende. Bien, y de esta forma, a ver, voy a achicar la diapositiva y voy a colocar aquí al término de la primera oración que el sujeto aquí es ellos. También puede ser ellas. ¿Ya? Y lo voy a pintar de rojo. Este es un sujeto tácito. Esto se ha deducido, se ha deducido. Ahora, el sujeto en la segunda oración era la fe. El sujeto en la tercera oración era ella. Y el sujeto en la cuarta oración era ellos otra vez. El pronombre ellos. Un sujeto tácito. Muy bien. Jóvenes, de esta forma hemos aplicado el reconocimiento, la forma para poder reconocer un sujeto. Ahora vamos a conocer el siguiente punto, el punto número 4, estructura. También llamado elementos. Déjame decirte que en el sujeto, cuando tú halles el sujeto, dentro de este sujeto hay elementos. Estos elementos podrían llamarse partes también, partes. Entonces, número 1, el primer elemento del sujeto es el núcleo del sujeto. Se representa con la letra NS. A ver, el NS o núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Pueden cumplir esta función los sustantivos o palabras sustantivadas. Muy bien. Ahora, y quiero conocer, profesor, ¿cuáles son esas palabras sustantivadas? ¿Quiénes pueden convertirse en palabras sustantivadas? Porque al decirte palabras sustantivadas, significa que
ciertas palabras ahora se han convertido en sustantivos. Bueno, estas palabras sustantivadas son los pronombres, los infinitivos y los adjetivos. Ojo, tendrían que sustantivarse. Aprueba un botón. Te voy a dar ejemplos donde se aplique esta teoría. Tenemos el primer caso, la primera oración dice, el último puente inca está en Perú. En este caso, la oración nos está hablando de un ser vivo, no. Se está hablando del puente, al parecer. Entonces, el puente no es un ser vivo, es un ser inanimado. Entonces, tú harás la pregunta, ¿qué? ¿Qué está en Perú? ¿Qué está en Perú? Y la respuesta será el último puente inca. Todo eso es el sujeto, jóvenes. Sin embargo, en este sujeto, si yo te preguntara, oye, haya ahí, a ver, dime cuál es el núcleo del sujeto. Entonces tú por esta clase, con esta teoría, tú recuerdas que el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto, o sea, es de quién se está hablando. En este sujeto, el último puente inca, ¿de qué cosas se está hablando? ¿Se está hablando de un inca? No, no se está hablando de un inca, se está hablando de un puente. Además, para poder reconocer el núcleo, tú tienes que darte cuenta quiénes pueden cumplir la función del núcleo. ¿Y quiénes cumplen? Los sustantivos. Bueno, profe, y si no hay sustantivos, entonces lo podría cumplir una palabra sustantivada. O sea que igual está cumpliendo la función de un sustantivo. ¿Y quiénes podrían ser estas palabras sustantivadas, hemos dicho? Los pronombres, los infinitivos y los adjetivos. En este caso, puente es un sustantivo. Por lo tanto, el núcleo del sujeto es NS, es puente. NS, núcleo del sujeto. Segunda oración. Este es un legado de nuestros antepasados. Este es un legado de nuestros antepasados. En este caso, se refiere seguramente al puente, ¿no? A la misma oración anterior. Este es un legado de nuestros antepasados. En este caso, analizo la oración y no se está hablando de antepasados, se está hablando de este. Y este seguramente es algo que no se sabe qué cosa es. Entonces, debe ser un objeto, ¿no? Si tú dices, este es un legado, entonces se refiere de repente a un ser inanimado o a un objeto. Entonces, la pregunta que tú tienes que aplicar es ¿qué? ¿Qué es un regalo de nuestros antepasados? Y la respuesta será este. Este, en realidad, ya sabemos que es el sujeto porque se ha respondido a esa pregunta. Este es un pronombre. Y por lo tanto, acá dice bien claro que los pronombres, los infinitivos o los adjetivos pueden cumplir función de palabra sustantivada. O sea, se convierte en un sustantivo. Por lo tanto, a este le vamos a colocar NS. Otro ejemplo, trenzar es un arte para la construcción del puente. En esta oración no se está hablando de seres vivos, porque el trenzar es un arte, ¿no? Es una cualidad, alguien trenza. Cuando, si tú eres mujer, te trenzas tu cabello. ¿No? Trenzar no es un ser vivo, es una acción, ¿no? Digamos que asumiendo pues que es algo inanimado, no tiene vida. Muy bien, entonces aquí tú tienes que ejecutar la pregunta ¿qué? ¿Qué es un arte para la construcción del puente? ¿Qué es un arte para la construcción del puente? Y la respuesta es trenzar. Ahora, trenzar, nosotros ya hemos trabajado los verboides, joven señorita, ¿te recuerdas? Y hemos visto una clase de verboides que se llaman infinitivos, aquellos que terminan en ar, en er o en ir. Este de aquí, trenzar, termina en ar. Por lo tanto, trenzar es un infinitivo, pero este infinitivo se ha sustantivado, por lo tanto cumple función de sustantivo, es decir, NS. Aquí vas a colocar NS. Siguiente, otro ejemplo, lo bello del puente es su estructura. ¿Qué es su estructura? Lo bello del puente. Este es el sujeto. En este sujeto, el núcleo del sujeto, o sea, ¿de qué cosas se está hablando? ¿Se está hablando del puente? No, se está hablando de lo bello que es el puente. Entonces se está hablando de belleza.
Aquí el núcleo, en este sujeto, lo bello del puente, en este sujeto el núcleo es bello, porque se estaba resaltando, se estaba hablando de la belleza del puente. Por lo tanto, bello, bello, feo, chato, alto, ¿qué cosas son? Son adjetivos. Y acá también decía que ciertos adjetivos, cuando se sustantivizan, cumple la función, se comporta como un sustantivo. Así que aquí bello es un NS, un núcleo del sujeto. Ahora pasamos a otros elementos, ¿no? En este caso, número 2, los modificadores. Y tenemos dentro de los modificadores, tenemos tres tipos. A, modificador directo, se representa con la letra MD. Palabra unida directamente al núcleo. Cumplen con esta función los adjetivos y los determinantes. Ya, muy bien. Entonces, el MD va a acompañar al núcleo del sujeto. Ya, lo va a acompañar y lo va a modificar. Además, va a cumplir la función, o bueno, ¿quiénes cumplen esta función de MD? Los adjetivos y los determinantes. Profe, pero arriba también usted dijo que el núcleo podía ser un adjetivo. Sí, pero en este caso este adjetivo reemplaza el sustantivo. En este caso no, mira, el modificador directo son elementos que van antes o después del núcleo, o sea que acompañan. De todas maneras, ya hay un núcleo y después hallamos los MDs. Entonces, ahí uno de esos MDs puede ser un adjetivo o si no, también puede ser cualquier determinante. Tenemos ejemplos a los costados. Tenemos, dice acá, el puente Inca es asombroso. ¿Qué es asombroso? Porque acá se está hablando de puente, puente es un ser sin vida. Entonces, ¿qué es asombroso? El puente Inca. Ese es tu sujeto, el puente Inca. El puente Inca todo es el sujeto, el puente Inca. Ahora, en este sujeto, ¿cuál es el NS? El NS es puente. No se está hablando de Inca, se está hablando del puente. Entonces, puente es núcleo del sujeto. Pero como ahorita te estoy enseñando modificador directo, ya que sabes que puente es el NS, ¿qué cosa sería él y qué cosa sería Inca? Bueno, él es un artículo, o sea, es un determinante artículo. Inca es un adjetivo que califica o que modifica al sustantivo. Entonces, tenemos aquí dos MDs. El primer MD es él y el segundo MD es Inca. Otro ejemplo, ningún otro puente tiene esta tradición. ¿Qué tiene esta tradición? Ningún otro puente. Ningún otro puente es el sujeto. En este sujeto, el núcleo es puente, se sigue hablando del puente. Por lo tanto, ningún y otro, ambos de manera independiente, es decir, que cada uno cumple una función. Ningún MD, otro MD. Entonces aquí tenemos dos MDs modificando a puente que es el NS. Pasamos a otro modificador, el modificador indirecto. Se reconoce con la letra MI. Palabra que se relaciona con el núcleo, ya, también se relaciona con el núcleo, igual que el MD, pero está formado por una preposición seguida de un sintagma nominal. O sea que el MD, el MI, también modifica al sustantivo, al núcleo, pero lo hace a través de un nexo, o sea, siempre vas a encontrar un nexo. Este nexo es una preposición, y las preposiciones en el castellano son, bueno, en uso tenemos 19 preposiciones. Una de ellas es de, otra es en, otra es sobre, para, sin, contra, a, con, etcétera. En este caso tenemos los siguientes ejemplos. El turismo de nuestro país sobresale en el Cusco. ¿Qué sobresale en el Cusco? Porque acá no se está hablando de seres vivos, se está hablando de un ser inanimado, el turismo. Por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿qué sobresale en el Cusco? Y la respuesta es el turismo de nuestro país. Muy bien. En este sujeto, todo eso es el sujeto. El núcleo es turismo, porque se está hablando de turismo. Entonces, NS, turismo. El es un MD, porque es un artículo que modifica al sustantivo. Entonces, el es MD. Turismo es NS. Ahora, como yo te estoy enseñando ahorita modificador indirecto, de nuestro país, todo esto, uno solo, en una sola línea, en una sola línea,
Vamos a reconocer que de nuestro país se llama MI. Eso es MI, modificador indirecto. Otro ejemplo, las mujeres con vestido se ven divinas. Aquí en esta oración sí se está hablando de seres vivos, entonces la pregunta será ¿quién o quiénes? Pero acá dice se ven, ven está en plural. Entonces será la pregunta ¿quiénes se ven divinas? Y la respuesta será las mujeres con vestido. Todo eso es sujeto. En este sujeto el núcleo es mujeres, porque de ellas se está hablando. Mujeres, entonces mujeres es NS. Las es un MD, porque es un artículo que modifica a el MD, al núcleo. Entonces las es un MD. Ahora, con vestido, ese con vestido, todo eso es un MI, un solo MI. Es un nexo el con. El con es una preposición. ¿Ya? Entonces, ahí hay presencias de MIs. Siguiente elemento es la aposición. Se reconoce con la letra AP. La aposición es un sintagma nominal que detalla o describe al núcleo. Existen dos tipos. Ya, antes de mencionar los tipos, recuérdate esto. La aposición detalla o describe al núcleo. Ya, ahora conozcamos los dos tipos. El primer tipo se llama explicativa con X, X. Explicativa brinda información adicional, es decir, explica. Y esta es fácil de reconocer porque va entre comas. En cambio, la especificativa limita o concreta el significado y no va entre comas. Ejemplos tenemos al otro lado, al costado. Por ejemplo, ya que está de moda este futbolista ítalo-peruano, Gianluca Lapadula, el tanque peruano es majestuoso. Bueno, a ver, tenemos aquí la oración, se está hablando de un ser vivo, entonces la pregunta será ¿quién? ¿Quién es majestuoso? ¿Quién es majestuoso? Y la respuesta será Gianluca Lapadula, el tanque peruano. En este sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el ser vivo? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Gianluca Lapadula. Por lo tanto, Gianluca Lapadula, todo eso subrayado, es un NS. Ese es el núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué función cumple el tanque peruano? Porque también forma parte del sujeto. Yo te pregunto, ¿a quién se refiere el tanque peruano? El tanque peruano se refiere a Gianluca Lapadula. Por lo tanto, acá dice, es un sintagma nominal que detalla o describe al núcleo. Y la función que cumple el tanque peruano es justamente detallar a Gianluca Lapadula. Entonces, esto pintado de rojo se llama aposición explicativa porque además está entre dos comas. Otro ejemplo, nuestro querido primo Alejandro trabaja en Tokio. Aquí se está hablando de primo y primo es un ser humano. Entonces, la pregunta será ¿quién? ¿Quién trabaja en Tokio? Y tu respuesta correcta sería nuestro querido primo. Muy bien. Entonces, en la parte que dice nuestro querido primo Alejandro, perdón, porque la pregunta fue ¿quién trabaja en Tokio? Nuestro querido primo Alejandro. Todo eso es el sujeto. En este sujeto, el núcleo de quién estamos hablando de un primo, de nuestro primo. Entonces, se está hablando del primo. ¿Qué función cumple nuestro? Bueno, nuestro es un determinante, ¿ya? Y por lo tanto posesivo. Este determinante, aquí decía que los determinantes cumplían función de MD. Por lo tanto, nuestro es un MD. Querido es un adjetivo, también es un MD. Primo es el NS, de él estamos hablando. Entonces es el NS. Y por último, Alejandro. ¿Qué cosa será Alejandro, profe? Bueno, Alejandro es la aposición, porque Alejandro se está, digamos que estamos especificando el nombre de ese primo. Alejandro es una aposición especificativa, con S, con S. Muy bien, ahora vamos a los ejercicios. Estos ejercicios los vamos a tener que resolver. Bueno, yo los voy a resolver solo, ¿no? Pues no podemos interactuar en vivo. 1. Reconoce el sujeto en las siguientes oraciones. Hace unos días, la voleibolista Flavia Teixeira fue detenida en la estación del tren. La oración te está hablando de una mujer, por lo tanto la pregunta es ¿quién?
¿quién fue detenida en la estación del tren hace unos días? Y tu respuesta va a ser la voleibolista Flavia Teixeira. Segunda oración. Las entidades privadas y las locales y los locales estatales recolectaron víveres para los ateños. Esta oración está hablando de entidades, ¿no? Digamos que entidades privadas, locales, estatales. ¿Qué cosas son? Son organismos. Por lo tanto, aquí vamos a asumir a esto porque quienes dirigen ese organismo son personas. Entonces, no es que el organismo por sí solo colecte o recolecte víveres, sino que aquí son las personas quienes mueven a las entidades privadas y a los locales estatales. Por lo tanto, vamos a hacer la pregunta asumiendo que este es una oración que nos habla de seres vivos. Entonces la pregunta será, ¿quiénes recolectaron víveres para los ateños? Fácil, la respuesta será las entidades privadas y los locales estatales. Todo esto es el sujeto. Este sujeto, pintado de rojo, ahí está. Siguiente, esa ternura en tu mirada habló sin decir palabras. Bueno, aquí se habla de una ternura, la ternura de tu mirada. Por lo tanto, la ternura no es un ser vivo. Entonces, vamos, es un pensamiento, no es un sentir. Entonces, la pregunta aquí será, ¿qué habló sin decir palabras? ¿Qué habló? ¿Qué habló esa dulce o esa tierna, esa ternura en tu mirada? Por lo tanto, eso de rojo es el sujeto. William, un estudiante del primer año, obtuvo el galardón a mejor compositor del año. ¿Quién? William, un estudiante del primer año. ¿Quién obtuvo el galardón a mejor compositor del año? William, un estudiante del primer año. Todo esto que está de rojo es el sujeto. Mi adorada y escultural novia participará en el certamen de belleza Miss Attribble 2020. Profe, ¿y ahí de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando de la novia, de mi novia. Entonces ahí la pregunta será, ¿quién participará en el certamen de belleza Miss Attribble 2020? Y la respuesta será, mi adorada y escultural novia. Todo esto es el sujeto. Siguiente, esta noche no quiero pensar en ti. Bueno, aquí yo te pregunto, si tú dices, esta noche no quiero pensar en ti, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? ¿No? En este caso, ¿quién habla? Acá dice, esta noche no quiero pensar en ti. O sea, ¿quién? ¿Quién no quiere pensar en ti? Yo, yo. Aquí el sujeto es yo, pero no está presente el yo. El yo, por lo tanto, es un sujeto tácito. Aquí el sujeto es tácito. El trabajo dignifica al hombre. Bueno, aquí no se está hablando de seres vivos, sino vamos a asumir que vamos a preguntar con el qué. ¿Qué dignifica al hombre? Y la respuesta será el trabajo. Por lo tanto, el trabajo es el sujeto. Siguiente. Número 2, en la hermana de Francisco, Daniela, declamó un poema para todos los asistentes a la reunión. Relaciona los elementos de la estructura del sujeto, ya que se encuentran señalados en negrita y cursiva. Muy bien, vamos a utilizar aquí unas líneas. Ya, a ver, en esta oración, la hermana de Francisco, Daniela, declamó un poema para todos los asistentes a la reunión. Pregunta para poder hallar el sujeto ¿quién? ¿Quién declamó un poema para todos los asistentes a la reunión? Y la respuesta es la hermana de Francisco, Daniela. Entonces, todo esto es sujeto, jóvenes. Todo esto es sujeto. ¿Ya? Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Todo esto es sujeto. Y al ser sujeto, ¿ya? Todo esto al ser sujeto, ahora yo te pido que tú relaciones cada elemento con su nombre. Entonces, ¿qué cosa es la? La es un artículo y los artículos, o sea, determinantes, se llaman modificadores directos. ¿Ya? Modificadores directos. Ahora, ¿qué cosa será hermana? Bueno, acá estamos hablando de una hermana, por lo tanto, hermana es la palabra más importante, eso se llama núcleo del sujeto. Núcleo. Siguiente. ¿Qué cosa será de Francisco? Recuerda que el de es un nexo, es una preposición. Y de Francisco indica pertenencia de hermana, ¿no? Entonces, ese de es un nexo, eso se llama modificador indirecto.
Modificador indirecto. ¿Dónde estás? A ver, aquí está de Francisco y aquí vamos a poner modificador indirecto. Muy bien, jóvenes. Ahora es turno de relacionar el último elemento. Daniela está entre comas, además, es una aposición. Y de esta forma hemos terminado el ejercicio número 2. Pasamos al número 3, que es el nivel más difícil y que quiero que tú desarrolles en la asesoría cuando trabajemos los ejercicios del libro. Analiza las siguientes oraciones, halla el sujeto y los elementos de su estructura. Mi querido y considerado tío Felipe trabaja en el Ministerio de Salud. ¿Quién trabaja en el Ministerio de Salud? La respuesta es mi querido y considerado tío Felipe. Hasta Felipe es el sujeto. Ahora, en este sujeto, ¿cuál es el núcleo? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de tío. Entonces, tío es el NS. Si tío es el NS, ¿qué cosa será mi? ¿Qué cosa será querido? Perdón. Querido y considerado. Todo eso. Uy, se borró. Querido y considerado. Listo. Tío no, tío por separado. ¿Y qué cosa será Felipe? Vamos a descubrirlo. Muy bien. A ver, para empezar, mi es un MD. Pequeño y considerado. Esos son adjetivos. Y si son adjetivos, también son MDs. Ahora, ¿qué cosa será tío? Tío es de quien estamos hablando, pues. Por lo tanto, es un NS. Es un NS. Un núcleo del sujeto. ¿Y qué cosa será Felipe? Felipe es el nombre de ese tío. Por lo tanto, Felipe es aposición. Aposición. Ahora, ¿qué tipo, profe? Hay dos. Una que va entre comas se llama explicativa y la que no va entre comas se llama especificativa. Entonces ya tienes la respuesta. La respuesta es especificativa. ¿Ya? Es nada más, especificativa. Segunda oración, mi hermosa, generosa y habilidosa. La hermosa, generosa y habilidosa hermana de Abel convenció a todos los viajeros. ¿Quién convenció a todos los viajeros? ¿Quién? Todo esto. La hermosa, generosa y habilidosa hermana de Abel. Todo esto es el sujeto. En este sujeto vas a reconocer qué cosa es la, qué cosa será hermosa. Perdón, falta. Hermosa y habilidosa. Todo esto son adjetivos. ¿Qué cosa será hermana y qué cosa será de Abel? Muy bien, comenzamos. A ver, la es un MD. Es un MD. Hermosa, generosa y habilidosa. Todo eso son adjetivos. Entonces vamos a poner acá MD. 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 Listo. Eso es hermosa, generosa y habilidosa. Eso es MD. ¿Qué cosa será hermana? Hermana es NS. ¿Y qué cosa será de Abel? De Abel es un MI, modificador indirecto. Muy pronto acabará esta terrible pandemia. ¿Qué acabará muy pronto? Esta terrible pandemia es el sujeto. Bueno, debajo de cada palabra está debajo de terrible y debajo de pandemia. Aquí el sujeto, ¿cuál es? Esta terrible pandemia. ¿Cuál es el NS, el núcleo del sujeto? Pandemia, porque de eso estamos hablando. Por lo tanto, esta es un MD. Terrible es un MD. Pandemia, pandemia es un NS. Por último, mañana en el homenaje a los profesores, los estudiantes de secundaria bailarán caporales. ¿Quiénes bailarán caporales mañana en el homenaje a los profesores? La respuesta será los estudiantes de secundaria. Todo esto es el sujeto. Muy bien, debajo de ese sujeto, ¿qué cosa encontramos? ¿Qué cosa encontramos? A ver, encontramos lo siguiente. Los estudiantes y de secundaria. Muy bien, entonces aquí debajo colocamos MD. Estudiantes, estudiantes es NS. ¿Y qué cosa será de secundaria? Ese es un MD. Muy bien, perdón, MI que estamos hablando, porque aquí hay un nexo, el D es un nexo, ¿ya? MI de secundaria. Y de esa forma hemos terminado el primer tema, el tema del sujeto para el curso de lenguaje. Ahora vamos a hablar de ortografía, ¿ya? Hablemos de ortografía.
Hoy día en el curso de ortografía vamos a ver el tema de uso del guión. El guión es un signo, como está aquí en estos paréntesis, así, cortito nada más es el guión. No debe confundirse con la raya. Ojo, la raya es más extenso. Ambos se representan por medio de un trazo horizontal, pero el guión es de longitud sensiblemente menor a la de la raya. Ahí lo podemos notar. Usos, reglas. La primera, se usa guión para formar palabras compuestas de dos elementos. Ejemplo, Diego estudia en un colegio franco-alemán. Aquí se ha usado el guión para poder unir estas dos palabras que son dos elementos. Realizamos un profundo análisis socioeconómico. Socio y económico son dos palabras unidas con un guión. Es un vehículo que le otorga un valor calidad-precio. Calidad-precio son las palabras que son unidas por el guión. Entonces la primera regla, recuérdala. Regla 2. Para unir dos o más números que representan un periodo de tiempo determinado. A ver, ejemplos. Las páginas 23-45. En este caso, el guión une dos numeraciones, que significa, ¿no? Hasta. Esa raya significa un hasta, ¿no? Las páginas 23 hasta la 25. Ya. Miguel María Grau Seminario, Paita, 1834. Ahí vas a usar un guión, ¿ya? Guión. Punta Angamos, 1879. Ahí estamos hablando acá de Miguel Grau, su año y fecha de nacimiento, su lugar y su fecha de nacimiento, o año de nacimiento, y también tenemos el lugar de su deceso, donde murió, Punta Angamos y en qué año. Marino y militar peruano. Acá hemos usado el guión para poder unir dos fechas, ¿no? Dos periodos. Aquí está uno y aquí está el otro. Guerra del Pacífico, abro paréntesis, 1879-1883. Ahí he usado el guión, fíjate, el guión está uniendo estos dos números que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile. Ricardo Palma, 1833-1919, cierro paréntesis, es el autor de Tradiciones Peruanas. Muy bien, esa es la regla número 2, une dos números o periodos. Número 3, para enlazar palabras tomando el valor de la preposición de o hasta o la conjunción y, o sea que esa raya significa o puede significar de o si no hasta o si no y. El vuelo Lima-Bogotá significa el vuelo de Lima hasta Bogotá. Entonces, esta rayita hace que se sobreentienda esto. Sufrió un pequeño retraso debido a una tormenta. Otro ejemplo, pude conocer Tingo María, Pucallpa. Esto de acá podría ser, esta raya podría ser una I. Entonces tú dirías, pude conocer Tingo María y Pucallpa, ¿no? Entonces también puede ser de hasta. Tú podrías acá leer, pude conocer desde Tingo María hasta Pucallpa. En el encuentro Perú-Francia hubo muchos expulsados. Aquí sí esto significa, la raya significa una I. En el encuentro Perú y Francia hubo muchos expulsados. Regla número 4, para poder marcar la separación entre las sílabas que componen una palabra. Ejemplo, si yo te mando a silabear, ¿tú cómo silabeas? De esta forma, poniendo el guión intermedio entre las sílabas, ¿ya? Calendario, costarricense, exuberante. Entonces, hemos silabeado y es ahí donde hemos utilizado el guión. Número 5, para indicar que una palabra se ha partido porque se excedió el ancho del renglón. Ahí vas a usar el guión, ¿no? Cuando ya estás terminando al filo ya del borde, entonces ya no quepa, ya no entra otra palabra, entonces cortas con un guión y la siguiente sílaba la pones debajo. Ejemplo, COI podría terminar, la línea podría haber acabado en COI. ¿Y qué hacemos? Ponemos un guión y Vido va en el siguiente renglón. Clorhidrato, clori, y vamos a suponer que ahí se acabó el espacio, ¿no? El borde de la hoja. Entonces vas a poner un guión, que estoy hablando, un guión, y lo que falte de esa palabra, en este caso drato, debe estar en la siguiente línea o renglón. Lo mismo sucede con adhesivo.
Muy bien, jóvenes, y de esta manera estamos terminando. Recuerda que más tarde nos vemos para poder trabajar el libro de actividades sobre el tema que hemos trabajado hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos más tarde.